El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú nunca me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, todos estamos hoy aquí con el propósito de ser santos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, yo espero que la motivación sea más grande que como me están hablando. Y como decía San Pablo, hoy en la palabra de Dios, mientras estemos en la carne, mientras estemos en la carne, tendremos que estar muchas veces debatiéndonos entre la gracia y nuestra realidad y nuestra humanidad. Sí, señores, porque nuestra humanidad es compleja
demasiado compleja. Nosotros somos fruto, usted y yo somos fruto de la misericordia de Dios. Usted y yo hoy estamos aquí porque Dios nos ha mirado con su infinita misericordia. Y los santos en su proceso de santidad son los que han llegado a la santidad porque han amado mucho. Son los que se les ha perdonado mucho y han llegado a amar mucho. Es decir, ¿qué nos revela la palabra de Dios hoy? Que nos salvamos ¿por qué? ¿Nos salvamos por qué? Por el amor. Nos salvamos por el amor. Misericordia quiero, no sacrificios. Usted se puede matar todo el día, estar de rodillas todo el día clamándole a Dios, pero si usted no ama, vale. Lo que nos salva es el amor, y solamente cuando uno conoce ese amor, cuando uno sabe de dónde Dios lo ha sacado a uno, cuando uno sabe a dónde ha tenido que ir Dios, nuestra correspondencia es ¿qué? Es de gratitud, ¿no es cierto? Es de gratitud, es de alabanza. Usted de su corazón brota una alabanza a Dios porque usted se siente agradecido porque Dios no tiene necesidad de salvarlo a usted. Imagínese si nadie apuesta por uno, ¿qué necesidad tiene de apostar Dios por uno? Y sin embargo lo ha hecho. Y sin embargo lo hace y lo seguirá haciendo. Entonces, en este proceso ya no es novedoso. No creo que esté diciendo algo nuevo. Muchas veces nos estamos debatiendo entre la gracia y el pecado, entre la gracia y nuestra realidad, entre la gracia y nuestra complejidad, entre la gracia y nuestra debilidad, nuestra caída, nuestra derrota en ese propósito de búsqueda de la santidad que solamente Dios puede darnos. Ahí no hay pelea, ¿o sí? ¿Peleamos ahí? ¿Peleamos ahí? No. Yo le puedo decir a usted pecador, empedernido, y usted me lo puede decir a mí también. No podemos pelear. ¿Por qué? Porque es una verdad. Si hay una verdad en tu vida, es eso, que tú eres complicado. A veces uno dice, no me aguanto al vecino, no me aguanto al marido, no me aguanto los hijos, son complicados, qué pereza, Dios santo, y a veces y resulta que el complicado es usted. Resulta que el complicado es usted, no el vecino, no el que está al frente, no es su familiar, porque el complicado es usted, precisamente. Usted está aquí porque usted necesita, nosotros estamos aquí porque necesitamos de la misericordia de Dios, ¿sí o no? Y por eso hoy les voy a contar pues una historia, un testimonio de un amigo nuestro, sacerdote, que vivió una experiencia muy fuerte sobre la misericordia. Justamente se encontró con la mujer pecadora, se la encontró así de frente. Esta es una historia real, esto no es cuento. Y resulta que este sacerdote, cuando era niño, su papá engañaba a su mamá. Tenía sucursal. El papá tenía sucursal. Y resulta que esta es una realidad muy, muy compleja, porque a veces uno no piensa en el pecado, pues uno dice, yo estoy pecando, yo soy el que estoy fallando, pero a veces uno no piensa que mi pecado tiene consecuencias porque no solamente afecta mi vida, sino afecta a todos los que están alrededor mío. Y obviamente la realidad de este señor afectaba el corazón, los sentimientos, la psicología, el espíritu de sus hijos, porque finalmente se fueron dando cuenta. Y entonces normalmente este papá que representaba el superhéroe de los niños, cuando estos niños van creciendo y se van dando cuenta de realmente qué es lo que hace, pues el superhéroe se convierte ¿en qué? En un tirano, en un mentiroso. Muchos hijos llegan a un momento de sus vidas que lo que idealizaban, cuando conocen lo que es, su corazón se daña. Y esas son las consecuencias que generan muchos actos pecaminosos en nuestra vida. No es porque yo quiera que hablarles del pecado. Si usted quiere ir a pecar, vaya, revuélquese en su pecado. Pero piense, antes de irse a revolcar en su pecado,
que tiene consecuencias. Y que a veces son consecuencias que son irreparables. Bueno, volviendo nuevamente al cuento de la historia de este sacerdote, pues obviamente estaban en esta situación y obviamente pues las sucursales tienen un defecto, que las sucursales les gusta hacer sufrir. Y entonces las sucursales les gusta también llamar. Y entonces hizo sufrir mucho a la mamá. Y entonces, claro, los hijos cuando les tocan la mamá, eso sí que peor, ¿no es cierto? Cuando no le tocan la mamá, le tocan un nervio, ¿no es cierto? Así usted le toca un nervio. Por eso nosotros para ofender muchas veces sacamos a bailar a la pobre mamá que no tiene nada que ver en el cuento, que no tiene nada que ver en la historia, y sacamos a bailar a la mamá. Si usted quiere ofender a alguien y quiere que le metan un puño, nómbrela, ¿no? Y no tiene nada que ver en el cuento, pero sin embargo, claro, entonces estaba tan herido, y entonces, bueno, así pasó, finalmente esta realidad pasó, ellos crecieron, los hijos crecieron, él se volvió sacerdote, y en una misión ya después en el tiempo, en una misión también hablando sobre la misericordia, al final de la misión, al final de la charla, se acerca una mujer y le dice: padre, yo quiero hablar con usted. ¿Usted me puede confesar? Y él, claro, sí, venga, mija, tranquila, con mucho gusto. Cuando se van al confesionario, la señora le dice: ¿usted no se acuerda de mí? Y él, no. Pues resulta que se encontró con la que fue la sucursal del papá. Fuerte. Él no rió. Y entonces dijo: Señor, si la miro como hombre, como un ser humano, la acabo. Pero si la miro como sacerdote, es decir, como representante tuyo, ¿qué tengo que hacer? Darle la misericordia. Bueno, total, para resumirles el cuento, la confesó, la absolvió una mujer arrepentida. Una mujer arrepentida vino y curiosamente llegó a donde tenía que llegar. Justamente a cerrar ahí el Señor sanaron, bueno, en fin, cerró un ciclo, mataron un fantasma que estaba abierto desde hacía muchísimos años, un fantasma rondando ahí por su familia. Entonces finalmente ahí descubrió este hombre que como ministro, como sacerdote tenía que darle la misericordia de Dios. Y también para él fue una experiencia de ejercitar la misericordia de Dios. Miren, tarde o temprano, lo que usted creyó que estaba oculto, lo que usted creyó que nadie se dio cuenta, tarde o temprano, eso va a salir a la luz. Pero miren, no se trata de estar hablando aquí del pecado, porque contra el pecado hay un antídoto también, muy importante, porque si por pecado fuera, aquí ninguno se salva, aquí nadie sale vivo. Pero hay algo muy importante: desandar los pasos mal dados. Es decir, ante el pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darnos golpes de pecho? No, sino venir ante el Señor, y hay una palabra que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. A veces muchos pecamos, hacemos sufrir, cargamos a otros con nuestra complejidad y seguimos como si nada. Y seguimos como si nada. Ah, no, pues como me estuvieron preparando la comida, pues bueno, no pasó nada. Pero muchos tenemos deudas pendientes. Y tenemos deudas pendientes, y es decir, de decirle a muchos o a personas, seres queridos a quienes hemos hecho sufrir: perdóneme, necesito de su misericordia. Y ahí está la solución. Y usted no se imagina, cuando hay perdón, cómo su corazón se libera. Pero tarde o temprano, los fantasmas que usted deja sueltos, tarde o temprano llegan allí. Entonces por eso hay que cerrar ciclos, hay que cerrar capítulos,
hay que cerrarlos para que no vayan a hacer daños, estragos más adelante. Eso es uno. Dos, nosotros que somos testigos de la misericordia, y somos testigos de la misericordia porque la hemos experimentado, porque es que a usted lo han perdonado, no una, sino miles de veces. Díganme si no, levanten la mano al que no han perdonado. A usted no lo han perdonado, no le han dado oportunidades, no una, sino miles de veces le han dado oportunidad para que siga adelante y siga caminando. Todos hemos experimentado la oportunidad y sin embargo así, bien, venimos también muchas veces no como la mujer pecadora, la de buena vida, no como la sucursal arrepentida, sino venimos, a veces nuestra actitud es como la del fariseo que contempla las escenas de ver a una pecadora que besa los pies del maestro. Y entonces jugamos a ser dioses, y jugamos a ser Dios cuando nosotros tenemos el atrevimiento de juzgar. Cuando usted abre su boca y suelta el veneno. En pocas palabras, lo que se llama chisme. No sea chismoso. No sea chismosa. Porque con la lengua con que usted hace un chisme se va condenando. Miren, es mi obligación decírselo. Nosotros no podemos jugar a ser Dios, es decir, a condenar, a juzgar, a criticar. No podemos juzgar a ser fariseos porque no estamos llamados a ser fariseos, sino a ser verdaderos hijos de Dios que puedan reflejar el rostro de la misericordia. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Sino fruto de la misericordia de Dios. Y entonces muchas veces hablamos y soltamos al viento lo que no tenemos que soltar. Hace 8 días meditábamos, ¿no?, en la palabra de Dios, que a veces hablamos con quienes no tenemos que hablar cuando realmente estamos llamados a hablar directamente con el Señor. Porque no significa que seamos ciegos y que no miremos situaciones, pero a veces tenemos que hablarle a Dios de esas situaciones. No le hable a su vecina de su marido. Eso es malo. No hable, la ropa sucia se lava ¿en dónde? En casa, no la lave en casa ajena. No hable de sus cosas, no las publique en Facebook, por favor. A mí no me interesa. A mí me interesa es que usted solucione esas cosas en su casa. Hable, haga las cosas como tiene que ser, vaya directo al grano y donde tiene que ponerlo. Ni al vecino, ni a su vecina, ni a sus amigos les interesa. Al que, ¿saben a quién está esperando que usted le hable? Dios. Dios es el que está esperando. Ahí usted puede hacer sus mejores publicaciones. Ahí en el Santísimo puede hacer sus mejores publicaciones. Allí. Por eso no podemos jugar a ser Dios. Hablemosle a Dios de nuestra vida y de lo que necesitamos que Él con su gracia mejore y nos ayude, porque nosotros no estamos llamados a ser fariseos, a vivir en una doble moral juzgando, ¿no? Que a veces como que me encuentro contigo y yo, ¿sí vio? Sí, ¿a quién? Mire, esa señora toda gorda y yo un gordo. Y yo no puedo criticar lo que yo no soy. Yo no puedo criticar por eso, y normalmente siempre lo que uno critica lo termina uno haciendo y el doble. Yo recuerdo que uno empieza, yo cuando sea grande no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi papá, qué viejito tan cansón. Y no quiero. Y llega uno a viejo y después uno se dice, Dios mío, estoy hablando como mi papá. Porque lo que usted juzga, tarde o temprano, a la vuelta de la esquina, usted está condenado a vivirlo. Y peor, usted es peor. Peor, como lo que usted criticó, como lo que usted juzgó. Entonces, por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que hablarle a Dios. No significa que, claro, no nos duela que nos hagan daño, no nos duela ver una situación, pero a veces, Señor, te quiero hablar de esta situación. No soltemos al viento lo que no nos corresponde soltar al viento. Entreguémosle a Dios lo que Él necesita de nosotros, y es nuestro pecado, y es nuestra miseria, y es nuestra humanidad, y póngale la lista.
Porque si no nos pasa lo que le pasó a la viejita que se fue a confesar con San Felipe Neri. ¿Sí recuerdan? ¿No han escuchado esa historia? La viejita que se fue a confesar con San Felipe Neri, perdón, la señora que se fue a confesar con San Felipe Neri. No, yo les digo viejitas de cariño, no, es de cariño. La señora que se fue a confesar con San Felipe Neri, se fue a confesar y le dice, padre, acúseme que dije un chisme, calumnié a alguien y no era verdad. Y entonces el curita le dice, bueno, le voy a dejar de penitencia, que vaya, mate una gallina, la desplume y se vaya por toda la ciudad y suelte las plumas por toda la ciudad. Ah, bueno, padre, muy bien, fue, mató a la pobre gallina, la desplumó y soltó por toda la ciudad las plumas y bueno, y volvió donde el padre, padre, ya cumplí la penitencia. Y el padre le dice, te falta una cosa, ve y recoge las plumas. Pero ¿cómo? Y es eso, muchas veces cuando usted suelta, usted después para nuevamente solucionar no va a ser tan fácil. Por eso pensemos, no podemos jugar a ser dioses. Dios nos mira con misericordia, Dios no nos juzga, Dios nos ama infinitamente. Créanme, si no nos amara usted y yo no estaríamos hoy aquí. Y nos ama siempre. O sea, es que no se trata de hablar del pecado, se trata de hablar del amor de Dios. Es el amor de Dios el protagonista de esta reflexión. Es el amor de Dios que nos mira siempre y nos dice, ¿se cayó? Levántese. Siga adelante, pero así como usted cae, no juzgue al que cae. No juzgue al que caiga. Ore por él. Si usted no puede decir, pero es que yo no puedo ni siquiera hablarle, es que no puedo ni siquiera, bueno, listo, no le hable, no lo levante, no vaya a la casa de él a prepararle la comida. Pero sí dígale, pídale a Dios por él. Yo le quiero dar gracias a Dios hoy en este día por todas las personas que no me han criticado, que no nos han criticado y que gracias a esas personas nosotros seguimos hoy aquí, que más que criticar nos han orado por nosotros. Yo le quiero rendir al Señor, le quiero dar gracias al Señor por esas personas que gracias a sus oraciones constantes, permanentes por nosotros, los hijos de Dios, hacen que nosotros sigamos perseverando en este caminar de la fe y hacen que nosotros sigamos luchando por ser santos y que no se han quedado criticando, señalando. Le doy gracias al Señor por esas almas sencillas, simples y calladas, silenciosas, que se entregan constantemente por nosotros y que gracias a ellos estamos hoy aquí. Para finalizar la reflexión, les cuento un testimonio de Gloria Polo. No sé si han escuchado el testimonio de Gloria Polo. Y hay un testimonio ya muy fuerte porque Gloria Polo, los que no la han escuchado, es una mujer que tuvo una experiencia donde ella muere y tiene su experiencia con el juicio particular. Una experiencia donde tiene bueno, les dejo de tarea que si quieren miren su testimonio, es muy fuerte. Y ella se encuentra con el Señor y con el Señor ella ve a su mamá en el cielo, ve a su mamá en el cielo orando por quién, por ella, pero ve al papá en el purgatorio, ve al viejito en el purgatorio. Y entonces el papá, angustiado, ve a su hija porque su hija no iba para el cielo, la ve también ahí en su juicio y le dice, Gloria, Gloria, ella cuenta esto y es fuerte, Gloria, estoy aquí por adulterio, pero su mamá, las oraciones de su mamá me salvaron. Y entonces, claro, Gloria cuenta que su papá era de los machistas, que tenía sucursal por donde quiera, y no solamente tenía sucursal, sino que era de esos que llevaba a los hijos a visitar también la sucursal. Digo así porque no quiero ser más explícito para no herir susceptibilidades, pero era de los que llevaba. Entonces, claro, él no solamente estaba siendo juzgado por sus pecados, sino por dañar el corazón de sus hijos. Por dañar el corazón de sus hijos. Es increíble porque cuando uno daña el corazón de alguien, por ese corazón tú tendrás que rendir cuentas. Cuando lo dañas por alguien. Aló, buenas tardes. Bueno,
Ya nos están llamando, ya están diciendo, termine, padre. Y entonces nos van a pedir cuentas por el corazón que dañemos. Por un corazón dañado. Si tú le enseñaste a alguien mentir, si le enseñas a alguien a hacer cosas que no son, pues te van a pedir cuentas, porque esa persona no estaba destinada para mentir, o no estaba destinada para hacer el mal, o no estaba destinada para quitarle la vida a alguien, no estaba destinada para muchas cosas, no estaba destinada, y por esa alma a lo mejor te van a pedir cuenta. Bueno, esperemos que no, porque hay que recoger las plumas, hay que recogerlas, eso es lo importante. Pero ella se encuentra con eso y ella recuerda que cuando le decía a su mamá, usted que está aguantándose a ese señor, no sea boba, no sea bruta, que hace aguantándose eso. Y la mamá le decía, yo sé quién es su papá y yo sé qué hace su papá, pero como yo sé que su papá se está condenando, yo quiero orar por el alma de su papá para que el Señor lo mire con misericordia. Bueno, total, es que yo queda uno con la boca abierta, porque yo como sacerdote yo le diría también a la señora, no se lo aguante, también, no se lo aguante, también, coja otro rumbo, porque no tiene que aguantarse tampoco un maltrato de esa manera, no se lo aguante, yo se lo digo humanamente, pero hay personas que sabiendo lo que están asumiendo lo hacen y se sacrifican por salvar. Hay muchas personas que se sacrifican por salvarte y por salvarme. No están obligadas a aguantar, ojo, quiero aclarar, no están obligadas, no es que tengan que aguantarse esas situaciones. No estás llamada a aguantarte situaciones, pero si tú asumes y aceptas estas realidades y las asumes, no las aguantes por aguantarlas, dale un toque redentor, corredentor. Es decir, Señor, no es fácil estar acá. No es fácil tener paciencia con esta persona, no es fácil, pero quiero ofrecerlo para que tú lo mires a él como tú me miraste a mí algún día, con misericordia. Y por eso le doy gracias a Dios por esas personas que no nos criticaron, que no nos juzgaron, que no hicieron banquetes con nuestra vida, sino que se dedicaron fue simplemente a callar y a orar y a hablarle a Dios de nosotros, y por eso hoy estamos aquí. El Señor hoy simplemente nos dice que nos perdona y que nos ama, y cuando uno descubre eso, pues uno lo ama, porque usted no va a ir donde lo están maltratando, ¿sí? Usted no se va a ir a una cámara de torturas, ¿sí? Aunque usted a veces piense que esto es una cámara de torturas, ¿sí? Pero usted no viene aquí, ¿por qué? Porque uno sabe que aquí Dios nos recuerda, yo morí por ti, subí a esa cruz, fue por ti y lo seguirá. Y miren, yo apuesto que el Señor seguiría subiendo a la cruz por usted, incontablemente. Miren, si solamente por usted, si solamente usted fuera el único pecador de este mundo, por usted, Él se subiría a la cruz, por usted. Entonces démosle gracias a Dios, que hoy enjuguemos el corazón de Jesús con nuestro agradecimiento, seamos agradecidos. A veces nos llegamos ante Dios y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y poco agradecemos. Haga este ejercicio, haga el ejercicio de ser agradecido, haga el ejercicio de ser agradecido por lo que no ha recibido. Es decir, si usted está, por ejemplo, buscando un trabajo, vaya ante el Señor y le diga, gracias Señor por el trabajo, que yo sé que tú me darás en el momento en que tú lo crees, pero te agradezco ya, te lo agradezco, arrebátese ya, anticípese a la gracia, arrebátese. Gracias Señor por mi hijo, yo sé que tarde o temprano va a estar a los pies de Jesús, te doy gracias por él. Ni me voltea a ver, pero hoy no me voltea a ver, pero te doy gracias por él, porque algún día me va a voltear a ver y me va a sonreír y va a estar allí a los pies contigo, ahí a tus pies, agradeciéndote también conmigo. ¿Qué agradecer? Sea agradecido, porque a veces llegamos
No como la mujer adúltera con lágrimas para lavar los pies, sino con unas lágrimas de quejamentadera. Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por 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 qué? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y el pobre señor como que, pero ¿por qué, Señor? Pero, Señor, sí ve que es harto, es aburrido, ¿no es cierto? Como cuando a usted le están diciendo la misma cantaleta todo el día, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque está como el niño que usted está hablando con alguien y le jala la ropa, vámonos, vámonos, pero ¿por qué? Y usted como que, como que dice, bueno, en la casa arreglamos, oye, chinito. Sí, en cambio, Señor, gracias, gracias. O sea, aprender a esperar, a dar a gracias por lo inesperado, por lo que va a llegar en tu vida, va a llegar. Dele gracias hoy, Señor, gracias ya. Suelte, suelte, suelte eso que lo amarga, suelte, ya, suelte, suelte. Gracias, Señor, porque yo sé que en tus propósitos me vas a dar en tu momento, según tu voluntad, lo que yo necesito. Tú sabes qué es lo que yo necesito. Gracias por ello. Gracias, Señor, por eso. Porque todo está ordenado para el bien de los que aman a Dios.